Y seguimos avanzando aquí en Deportiva Mix como todos los domingos de 9 a 10 de la mañana con deporte como estilo de vida. Y es momento de recibir a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Ramón Vallenilla, quien es cirujano, traumatólogo, especialista en lesiones deportivas y reemplazos articulares. Bienvenido, doctor, al programa. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar aquí. Un placer para nosotros recibirlo y bueno, también pertenece a muchísimas sociedades a nivel mundial. Quiero que nos comente cuáles son y a qué se dedican. Bueno, realmente muchísimas no, pero sí son sociedades importantes. Cuando uno está metido en esto y empiezas a desarrollarte en la parte de lesiones deportivas o lesiones traumatológicas o reemplazos articulares, tienes la tendencia a buscar dónde está la mejor información y las mejores sociedades donde uno pueda inscribirse y uno pueda desarrollarse como profesional. Entonces yo estoy aquí en Venezuela, soy miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Soy miembro de la Academia Americana de la Cirugía Ortopédica en los Estados Unidos. Soy miembro de la Sociedad Internacional de la Reparación del Cartílago. Pero sabes que eso es un tema importante y es un tema que está tomando mucho auge dentro de lo que es las lesiones deportivas. Lo podemos hablar, lo podemos desarrollar si quieres, lo que son las lesiones del cartílago articular. De hecho, es tan importante que entonces hay una sociedad dedicada a eso, ¿ok? Y soy perteneciente al Instituto de Cirugía Artroscópica y Reemplazos Articulares aquí en Venezuela. La práctica deportiva supone un gran beneficio para nuestra salud, pero también tiene riesgos y es de lo que vamos a hablar del día de hoy, de las lesiones deportivas específicamente. Así que vamos a comenzar definiendo estas lesiones y cuáles son las más comunes o las que usted más comúnmente le llegan a consulta. Sí, bueno, te cuento, lo común o lo frecuente de la lesión muchas veces va determinado por el tipo de deporte que realiza el paciente. Por ejemplo, si nosotros hablamos del futbolista, obviamente las lesiones más comunes en el futbolista son lesiones de rodilla, son lesiones de tobillo, son lesiones de cadera inclusive, ¿de acuerdo? Porque son lesiones que se producen en un deporte de alto impacto y de cambios de ritmo como lo es el fútbol. Si hablamos de un beisbolista, hablamos de lesiones de hombro, hablamos de lesiones de codo, hablamos también de lesiones de miembros inferiores por la dinámica del juego, pero tú ves que según la actividad deportiva que realiza el paciente o el deportista, se dan más frecuentes una que otra. Hablando de la consulta, también depende del especialista que tú seas, porque entonces hay especialistas de hombro y obviamente a él van a acudir esos pacientes lesionados de hombro. Hay especialistas de rodilla, como es mi caso. Yo me he dedicado mucho más al tema de la rodilla y obviamente el 70-80% de mi consulta está dedicado a las lesiones de rodilla. Si hablamos de rodilla, entonces hay lesiones de rótula, hay lesiones de menisco, hay lesiones de ligamento, el famoso ligamento cruzado anterior que se rompen los esquiadores, los jugadores de fútbol, los jugadores de básquet. Entonces, como te digo, la frecuencia de las lesiones va a depender del tipo de deporte que realice el paciente y también cuando lo analizamos en la consulta, muchas veces va determinado según la especialidad del médico que está atendiendo al paciente. Los corredores, eso es un tema importante, que es un tema que el corredor tiene varios tipos de lesiones que tú puedes hacer una estadística de lo que es más frecuente y menos frecuente, y en los corredores particularmente, entonces tenemos lesiones de fascia plantar, tendinitis, desgarros musculares, lesiones articulares en el tobillo, en la rodilla, en la cadera, inclusive en la columna. Entonces ya tú ves que el corredor abarca áreas más amplias dentro del cuerpo humano. Vamos a hablar ahora sobre la clasificación de las lesiones, que entiendo que están las agudas y las crónicas. ¿Cuál sería la diferencia entre esas? Bueno, el término agudo crónico en medicina lo usamos para determinar el tiempo de la lesión. Cuando nosotros tenemos un paciente que se torció un tobillo y fue a la consulta ese mismo día o al día siguiente, estamos hablando de una lesión aguda. Es una lesión que ocurrió en un tiempo corto o desde hace un tiempo corto. Cuando tenemos lesiones de larga data, eso, por ejemplo, una artrosis de rodilla es una lesión crónica. Es una lesión que no comenzó ayer, es una lesión que viene gestándose y viene progresando en el tiempo y eso se le llama entonces lesiones crónicas. En términos pertinentes y precisos, la lesión aguda es la lesión de corto tiempo de evolución, la lesión crónica es la que viene desde hace mucho tiempo. Algo muy importante que manejamos aquí, que es la obesidad y el sobrepeso. ¿Cómo afecta nuestros
nuestro sobrepeso o nuestros kilos de más en nuestro cuerpo y específicamente en nuestras rodillas, que creo que es el punto de nuestro cuerpo donde más tenemos el peso de todo lo que llevamos arriba. Sí, el sobrepeso es un gran enemigo del ser humano, ¿sabes? Porque el sobrepeso y la obesidad como patología genera muchos problemas o puede generar muchos problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinales, problemas de hipertensión arterial, diabetes o problemas con la tolerancia de intolerancia a la glucosa, problemas hepáticos, problemas del hígado. Entonces ya desde el punto de vista médico, en términos generales, ya es problemática la obesidad. Si hablamos desde el punto de vista osteomuscular, traumatológico y específicamente la rodilla, como me lo pregunta, entonces tenemos que la obesidad, obviamente la lógica, el razonamiento te lo puede decir. Un sobrepeso va a incidir sobre las rodillas y estas rodillas van a tener una carga aumentada, progresiva en el tiempo que va a ir dañándola. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la principal consecuencia a largo plazo o la principal consecuencia crónica de la obesidad? El proceso de artrosis de rodilla. Entonces ahí me centro un poco en explicarte qué es la artrosis. La artrosis es un proceso de desgaste de la rodilla. Tú sabes que la rodilla, si tú te metes dentro de la rodilla, tú vas a ver unas superficies que están recubiertas de cartílago. Es como que yo pongo el ejemplo del friso de la pared. Imagínate en este cuarto que estamos metidos en un cuarto de paredes donde las paredes tienen un friso. Ese friso en el proceso de artrosis está dañado, está resquebrajado, está caído, no hay friso. Eso es lo que es artrosis. Esa capa que recubre las porciones del hueso dentro de la rodilla están deterioradas, están dañadas. Y entonces la función que cumple el cartílago articular, que es disminuir la fricción entre hueso y hueso cuando realiza las actividades, no está, porque no hay cartílago. Al no haber cartílago, entonces hay una fricción aumentada y se genera todo un proceso inflamatorio con liberación de enzimas inflamatorias, sustancias inflamatorias, que van a generar dolor e inflamación. Entonces ya la obesidad es un factor que puede predisponer a la posibilidad de una artrosis, de un desgaste de rodilla. Aparte, la obesidad puede también generar trastornos agudos, porque te pongo un ejemplo. Un paciente que tiene obesidad o tiene sobrepeso, es obeso, y quiere hacer la actividad de correr. Al comenzar a correr, aparte del desgaste que puede producir, también puede producir lesiones por caídas o lesiones porque esa articulación no está preparada para esa carga de actividad física con la carga del sobrepeso. Entonces se pueden producir lesiones como rupturas meniscales, lesiones ligamentarias, rupturas del ligamento cruzado anterior, inclusive desgarros musculares. Entonces la obesidad, como te lo dije al principio, es nuestro gran enemigo. Aparte de que la obesidad, bueno, ya desde el punto de vista estético, la gente le gusta estar delgada, entonces la obesidad también es un problema. A las personas a veces les cuesta adelgazar por razones hormonales, por razones metabólicas, etcétera. Entonces se convierte literalmente en un peso diario. Doctor, una publicación que me llamó mucho la atención es: mis rodillas están sanas pero me duelen. ¿Cuál sería la consecuencia de este dolor? Porque vienen de otras partes del cuerpo y se reflejan en esa zona que son las rodillas. Sí, eso es una pregunta interesante. Entiendo que te refieres a la publicación de Instagram. De Instagram, sí. Fíjate, muchas veces los pacientes consultan a mi consulta, a mi oficina, porque tienen dolor de rodilla. Cuando evalúas la rodilla está en perfectas condiciones. Entonces es importante este tema y me pareció importante publicarlo porque muchas veces el origen no está en la rodilla y eso a veces genera confusión. Inclusive confusión en los colegas. A veces que el diagnóstico es errado por esa razón, porque se hace un diagnóstico de una supuesta lesión meniscal o una lesión de cartílago de la rodilla y realmente o no lo es o no es la causa del dolor. Nos hemos encontrado en ciertas ocasiones con pacientes que consultan por presentar un dolor de rodilla y realmente lo que tienen es una artrosis de cadera. Inclusive pacientes que han ido a la consulta a pedir una segunda o tercera opinión porque ya los médicos anteriores le han mencionado que tiene un problema de rodilla, inclusive que hay que operarlo, y cuando uno lo evalúa detecta que hay un problema no de rodilla, sino un problema de cadera y termina entonces operándose desde la cadera y no de la rodilla. ¿Qué pasa con esto? Hay lesiones en cadera, por ejemplo, que se irradian hacia rodillas, son de dolores referidos.
Por ejemplo, dolores lumbares, problemas de columna que se irradian. Tú sabes que en de la columna lumbar salen los nervios que bajan hacia los miembros inferiores. A veces una hernia discal puede generar un dolor alrededor, depende del nivel de donde esté esa hernia, puede provocar un dolor alrededor de la rodilla y se puede confundir el dolor de rodilla como un problema de la rodilla y no lo es un problema que viene de la columna. Hay otro punto importante, hay pacientes que tienen pies planos. Al tener pies planos, muchas veces generan dolores de rodillas por trastornos en la biomecánica de la rodilla. Y la única forma o la principal forma de resolver el problema es corrigiendo ese pie plano. Entonces hay veces que nos llegan pacientes que le han hecho infiltraciones de rodilla, fisioterapia, tratamientos con medicamentos antiinflamatorios y no mejoran. Pero uno detecta que tiene un pie plano importante, que al colocarle una plantilla a ese pie, al zapato que usa, el paciente mejora el dolor. Entonces, como te digo, los dolores de rodilla no son a veces propios de rodillas, sino son dolores referidos de otras zonas del cuerpo. Doctor, ahora vamos a hablar de una recomendación o de algo que usted dice que usa mucho para sus tratamientos y es el plasma rico en plaquetas. Coméntame sobre esos beneficios y cómo lo utiliza para sus tratamientos. Perfecto. Fíjate, primero te voy a explicar en qué consiste esto, ¿no? El plasma rico en plaquetas consiste en que uno toma la muestra de sangre venosa del paciente. O sea, como que si vas a un laboratorio y te toman una muestra de sangre, ¿ok? Esa sangre se coloca bajo un sistema de centrifugación y voy a separar por pesos moleculares las distintas capas de la sangre. Tú sabes que la sangre tiene 3 tipos de células: los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Cada quien en la sangre forma o tiene una función específica. Los glóbulos blancos nos defienden de las infecciones. Los glóbulos rojos son los que llevan el oxígeno a distintos tejidos para que nosotros vivamos, ¿verdad? Y que los tejidos estén vivos. Y las plaquetas siempre se ha entendido que forman los coágulos. Cuando tú te cortas, van todas esas plaquetas y se acumulan y tapan la herida para que tú no te desangres cuando tienes una herida, ¿me explico? Pero también las plaquetas tienen una propiedad que dentro de cada plaqueta hay unas proteínas que se llaman factores de crecimiento. Cuando tú acumulas una cantidad de plaquetas y la colocas en una lesión específica, se liberan, las plaquetas se activan y liberan esos factores de crecimiento que están dentro de las plaquetas, y esos factores de crecimiento bajo diferentes procesos biológicos van a producir un proceso de reparación y regeneración. Y aquí está la clave de esto. Es la regeneración del tejido la que se logra con el uso de estas plaquetas. Entonces, si entramos en las lesiones específicas, si yo, por ejemplo, tengo un desgarro muscular, yo infiltro esas plaquetas se van a activar dentro del desgarro, van a liberar esos factores de crecimiento, que son unas proteínas que están dentro de las plaquetas, y va a iniciarse todo un proceso regenerativo. Esto ha ido avanzando en el tiempo, se han ido descubriendo y se ha ido corroborando científicamente la efectividad de estas plaquetas con diferentes trabajos de investigación en patologías puntuales, dando excelentes resultados. Y hay algo buenísimo de las plaquetas, que es tu propia sangre, que las complicaciones de las plaquetas, la principal y única realmente complicación del uso de plaquetas es el proceso infeccioso, porque como estás manipulando sangre, la sangre puede ser un caldo de cultivo para un proceso infeccioso. Pero si este procedimiento se hace bajo estrictas medidas de antisepsia, las posibilidades de infección son mínimas. Entonces tenemos un procedimiento que es muy bondadoso desde el punto de vista regenerativo, biológico, y prácticamente no tiene efectos colaterales o contraindicaciones. Y que se puede aplicar en todos los tratamientos de todas las zonas del cuerpo. Bueno, de poder aplicarse se puede, ¿ok? Pero tengo que ser responsable en esto, de que no necesariamente funciona en todos los sitios del cuerpo. Entonces ya uno se basa en lo que es la parte bibliográfica, la parte de lo que es la investigación que se ha hecho a nivel mundial durante ya varios años. Entonces ya uno ve en qué patología está bien indicada. Es lo que es la indicación médica. Y te puedo citar los procesos de fascitis plantar, muy frecuente en corredores, el dolor de la planta del pie, está muy bien indicado el uso de plasma rico en plaquetas. El codo de tenista, que es una inflamación de unos tendones que se insertan en uno de los huesos que se llama epicóndilo del codo,
también da buenos resultados. En los desgarros musculares, como te lo mencioné. En los procesos de tendinosis. Tú sabes que la tendinosis es diferente a la tendinitis. La tendinosis es un proceso degenerativo del tendón. Al poner las plaquetas estamos regenerando ese tendón. Entonces, en los procesos de tendinosis, las plaquetas están bien indicadas. Y para terminar esta pequeña lista, en los procesos de artrosis, da muy buenos resultados y según los últimos trabajos de la Academia Americana de Cirugía Ortopédica a nivel mundial, comparan el ácido hialurónico, que es uno de los productos que uno usa en rodilla, con el plasma rico en plaquetas, y concluyen que es mejor opción usar el plasma rico en plaquetas en los procesos de artrosis. Muy bien, doctor. Nosotros vamos a seguir conversando en la próxima parte de nuestro programa sobre estas lesiones, pero nosotros vamos a escuchar buena música y ya regresamos aquí en Deportiva Mix. Y seguimos conversando aquí con el doctor Ramón Vallenilla. Él es cirujano, traumatólogo, especialista en lesiones deportivas y reemplazos articulares. Seguimos conversando y en este momento vamos a hablar sobre las lesiones del cartílago, que me dijo que quería extenderse un poco en este tema. Sí. Bueno, fíjate que te acabo de especificar que soy especialista en reemplazos articulares. Cuando hablo de reemplazos articulares hablo de prótesis en las rodillas y prótesis en las caderas, prótesis en el hombro. Cuando tú sustituyes una rodilla por una prótesis, por ejemplo, es porque ya ese cartílago que recubre a la rodilla por dentro se destruyó de tal forma que ya la única opción o la opción definitiva fue colocarle una prótesis. O sea, con la prótesis sustituimos esa superficie dañada por una superficie de una aleación metálica con un plástico de alto peso molecular, etc. O sea, ponemos, como dicen los pacientes, una rodilla biónica. Okay. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí comienzo entonces explicándote la importancia del cartílago. El cartílago, como te lo mencioné anteriormente, es una cobertura que le da a las superficies de los huesos. Tú sabes que la rodilla está formada, la rodilla es una articulación, o sea, es la unión entre varios huesos que engranan y hacen una articulación congruente para todas las actividades que nosotros realizamos con los miembros inferiores. Por ejemplo, correr, caminar, agacharte, subir escaleras. Tú necesitas una rodilla sana, porque si no, no tienes la misma movilidad y tienes dificultad para hacer esas actividades. Y actividades deportivas, obviamente, de alto impacto. Entonces, esa rodilla necesita tener una fluidez de movimiento, necesita tener una congruencia perfecta para que esa rodilla funcione a la perfección. Cuando esa rodilla está alterada, en este caso con el daño del cartílago, el daño del cartílago va generando una fricción importante y ya entonces el paciente no puede mover su rodilla como lo hacía antes, empieza a haber dolor, empieza a haber inflamación y esto va aumentando progresivamente. Inclusive el daño va progresando de tal forma que se van deformando las rodillas. Entonces hay pacientes que van a la consulta con un dolor de rodilla y uno le hace el diagnóstico de artrosis y si ese paciente no volvió a la consulta, 3 años después puede que venga con una deformidad de esa rodilla porque se ha ido dañando cada vez más. Hoy en día la cirugía ortopédica, la traumatología, la medicina deportiva dedicada a las lesiones deportivas están trabajando mucho en buscar esa panacea que sería inyectar un líquido en la rodilla y que se repare el cartílago. Obviamente eso suena mágico, pero bueno, la parte científica, la ciencia siempre trabaja en base a esas cosas. Entonces hay técnicas para reparar lesiones de cartílago. Claro, esas técnicas están destinadas a reparar ciertas lesiones de cartílago. No cualquier lesión se puede reparar con tal técnica. Entonces hay técnicas, cuando hablo de técnicas quirúrgicas. Entonces hay técnicas donde, por ejemplo, uno realiza una limpieza de ese cartílago, delimita bien esa lesión y hace unas microperforaciones en el hueso. Y algo interesantísimo, uno hace esas perforaciones pequeñitas en el hueso que está debajo del cartílago para que salga sangre. Al salir sangre van a salir células madres del hueso. Esas células madres van a formarse a futuro, van a transformarse en cartílago. Entonces ahí tienes, por ejemplo, una técnica que aprovecha la biología del ser humano para autorrepararse, para reparar ese cartílago. Hay otras técnicas donde uno saca una porción de cartílago de un área de la rodilla y la coloca en el sitio de la lesión para reparar ese cartílago. Son miles de técnicas, de verdad que son variadas las formas de hacer estas técnicas, pero con la finalidad de reparar el cartílago.
Muchas veces cuando hablamos de lesiones meniscales o lesiones del ligamento cruzado, te voy a poner un ejemplo. Tengo pacientes jóvenes que se rompen el cruzado, el ligamento cruzado anterior, que es un ligamento importantísimo en la estabilidad de la rodilla en dos planos. En ese plano de adelante hacia atrás, como que si tú abres una gaveta, ese es uno de los planos que restringe el ligamento, y ese es el plano de rotación, que es importante para un futbolista, por ejemplo. Pero hay pacientes que se rompen el ligamento cruzado y ellos deciden no operarse el ligamento cruzado, porque ellos se sienten bien, porque pueden inclusive hasta seguir jugando con el ligamento roto. El tema importante de ese ligamento cruzado roto no es el ligamento per se, es la consecuencia de tener el ligamento roto. Es decir, esa rodilla inestable va a ir maltratando esa rodilla, ese cartílago, y ese cartílago se va dañando. Entonces ese paciente que tiene 30 años de edad, que juega fútbol, que se rompió el cruzado y nunca se operó, pero siguió haciendo actividades de alto impacto, a los 40, 42 años tiene una artrosis de rodilla. Entonces desgastó tanto la rodilla que terminó en una prótesis a los 45 años. Ok, ¿en qué casos específicos sería absolutamente necesario reemplazar la articulación? Sí, sabes que cuando nosotros evaluamos las artrosis, nosotros evaluamos muchos factores. La edad es un factor importantísimo. Siempre el médico traumatólogo nos ponemos como límite o como una línea entre poner y no poner la prótesis 60 años de edad. Pero eso no es tan rígido, ¿okay? Eso puede variar un poco. Hay otros factores. La obesidad del paciente, la actividad del paciente. Hay pacientes que pueden tener artrosis, son pacientes muy sedentarios y bueno, y tienen un dolor moderado y uno les coloca la prótesis o le ofrece la prótesis para resolver su problema. Pero hay pacientes de 60 años que parece que tuvieran 20, porque juegan tenis, juegan fútbol, nadan, hacen muchas actividades deportivas. Entonces eso es un factor importante a evaluar a la hora de ofrecerle al paciente la prótesis. El grado de artrosis. Hay datos radiológicos. Cuando tú ves una radiografía, entonces tú puedes analizar el grado de artrosis. Hay unos grados de 1 a grado 4, dependiendo de ciertos factores, desgaste que se presenta, la pérdida del espacio de la articulación, la formación de osteofitos, que son como esos cachitos que se forman en la rodilla y que producen pellizcamiento y dolor, el daño entre la rótula y el fémur. Son muchos factores que tú ves desde el punto de vista radiológico. Las características del paciente, las características per se del paciente, la salud del paciente, si el paciente tiene problemas médicos importantes como corazón, pulmones, problemas respiratorios, problemas de hipertensión arterial, diabetes. Entonces, hay pacientes que ir a una anestesia lo piensan muchas veces, el mismo médico, cardiólogo o internista nos dicen a nosotros, mira, vamos a tener cuidado, vamos a buscar otras opciones que no sean la prótesis, porque a pesar de que tiene una artrosis importante, el riesgo quirúrgico es alto. Entonces uno evalúa, son muchos factores, como te das cuenta, a la hora de tomar una decisión. Es lo que nosotros en medicina, en traumatología, hablábamos de la personalidad de la fractura. Cuando hablas de la fractura, no solamente te limitas a ver las rayos X, sino es a quién le voy a reparar esa fractura, cómo es el paciente y todas estas características. Inclusive en las prótesis es lo mismo. No a todo el mundo es igual artrosis igual a prótesis. Uno tiene que estudiar bien el caso y hacerlo con criterio. Y entonces hay otras opciones no quirúrgicas que te ayudan. Esto del plasma rico en plaquetas, la fisioterapia dirigida, el uso de otros productos como el ácido hialurónico que lubrica la rodilla y da nutrientes a la rodilla para que mejoren la condición de la rodilla, el bajar de peso, el vigilar la parte de la pisada, si realmente tiene una pisada inadecuada. Son muchas cosas que se pueden hacer no quirúrgicas que también pueden ayudar al paciente. Una de las publicaciones también que vi en Instagram que me llamó la atención fue sobre los malos hábitos, específicamente fumar, cómo influye en la recuperación de una lesión o de un tratamiento. Coméntame sobre este mal hábito que tienen muchas personas. Definitivamente. Ojalá pudiera yo enviar a través de este programa un mensaje que llegara a todas estas personas que tienen el hábito del tabaquismo, porque el tabaquismo es otro gran enemigo del cuerpo humano. Así como es la obesidad, el tabaquismo es realmente destructivo. ¿Qué pasa con el tabaquismo y si lo relacionamos con la parte de lesiones deportivas? Porque definitivamente hay pacientes que fuman y hacen deporte. Eso es indiscutible. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Cuando uno inhala un cigarrillo, uno está introduciendo primero nicotina y contaminantes a la sangre.
está sustituyendo la concentración de oxígeno, o sea, la oxigenación a diferentes partes del cuerpo está disminuyéndose. Entonces, por ejemplo, si un paciente es operado de una fractura y entonces, bueno, queda perfectamente operado, le coloco, depende del tipo de fractura, una placa, unos tornillos, lo que uno hace para reparar una fractura. Pero ese paciente es fumador crónico o tiene un hábito importante del tabaquismo. Ese paciente ya tiene una predisposición a la disminución de la formación de callo óseo. Es decir, cuando tienes una fractura, tú colocas una placa, tú estás buscando que el paciente forme un callo óseo, que es lo que va a reparar esa fractura y va a permitir que tú puedas caminar, por ejemplo, si tienes una fractura de tobillo. Si el paciente, porque ¿qué pasa? Cuando tú formas un callo, ese callo se forma, ¿por qué? Porque hay un efecto biológico donde hay una irrigación sanguínea, llegan oxígeno, llegan todos los nutrientes al foco de la fractura, que ya está estabilizada por la operación, y toda esa cantidad de nutrientes van a hacer que formes un callo óseo que te permita restituir tu actividad normal. Si tú eres fumador, ya tú vas a tener una alta incidencia de que no se forme ese callo óseo. Y ahí es donde vienen los problemas. Entonces ese callo óseo no se formó y entonces quedaste con dolor y se complica el problema, porque entonces vas a tener que reintervenirte, colocarle injerto óseo a esa fractura, hacer una nueva operación, una rehabilitación mucho más larga. Entonces, y muchas veces, a veces pasa desapercibido, pero muchas veces el tabaquismo es uno de los factores importantes en retrasar todo este proceso de recuperación. Si hablamos de lesiones deportivas como desgarros musculares, una lesión, una ruptura de tendón que también tuvo que ser intervenida, el proceso de recuperación de esos pacientes va a ser mucho más lento. Fíjate, por ejemplo, en los atletas de alta competencia, una de las cosas que no es directamente el tema del tabaquismo, pero puede tener relación. Una de las cosas que se usan para la reparación de lesiones es la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica es aumentar la concentración de oxígeno en tu cuerpo para que ese oxígeno ayude a reparar los tejidos. Esto lo relaciono con el tabaquismo. Si tú fumas durante tu proceso de recuperación, tu oxigenación no va a ser igual. Entonces vas a tener problemas de recuperación en la lesión específica, depende de la que se esté tratando. ¿Okay? ¿Cuáles son esas recomendaciones que usted daría a todos los deportistas al realizar esas actividades? Porque hay muchas personas que no calientan, no estiran, si van a jugar fútbol pues se lanzan a la cancha sin pensar o sin ni siquiera tener conciencia de que van a hacer, por ejemplo, un movimiento brusco que los puede lesionar. ¿Cuáles son esas recomendaciones que usted daría a todos nuestros oyentes en este caso? Sí, mira, yo creo que un punto importante que resume toda tu pregunta, lo puedes resumir con una palabra que es prevención. La prevención es un tema importantísimo en esto. ¿Y dónde comienza la prevención en un deportista, llámese deportista élite o llámese deportista de fin de semana? La prevención consiste básicamente en primero conocer tu cuerpo. Hay pacientes que tienen limitaciones, o no las conocen o las obvian. Te voy a poner un ejemplo. Yo muchas veces voy al parque a correr, al Parque del Este, y veo pacientes que tienen unas rodillas completamente deformes. Unas rodillas como, ¿sabes? Esos pacientes gambetos, que son así como abiertas las rodillas. Abiertas, exactamente. Entonces, ese paciente, uno los ve corriendo y corren bastante. Y se esfuerza muchísimo en mejorar sus tiempos y todo. Pero ese paciente está destruyendo esas rodillas porque tiene una deformidad importante de las rodillas. Entonces, ya ahí está rompiendo esa parte de la prevención, porque está haciendo una actividad deportiva que es seguro, por los que he visto, seguro van a desarrollar un proceso de artrosis de rodilla. Entonces, un punto importante de la prevención es el conocerse. Cuando hablo de conocerte, es conocerte desde el punto de vista anatómico, conocerte desde el punto de vista fisiológico, cardiopulmonar, porque ahí entra un poco el mensaje de esa evaluación cardiopulmonar, de ese conocer si tú tienes un problema cardiovascular que tiene que ser evaluado, porque hay pacientes, como tú dices, que quieren comenzar a hacer una actividad deportiva, como hoy en día tenemos los 10K, que se ha hecho muy famoso, cada vez es más popular. Entonces los pacientes entran en esta onda y empiezan a entrenar 2 semanas antes, un mes antes, y corren los 10K. Nunca han hecho una evaluación médica, no saben si realmente pueden tener algún problema médico durante la carrera o después de la carrera. Entonces aquí va el segundo mensaje, hacer una evaluación
previa. Una evaluación médica siempre es recomendable y desde el punto de vista cardiovascular es recomendable, desde el punto de vista osteomuscular también, y conocer si realmente este paciente tiene algún problema desde el punto de vista de alineación de miembros inferiores o algún problema, alguna limitación muscular o tendinosa o operaciones anteriores o lesiones anteriores, conocer todo ese conjunto de cosas que van a ayudar a prevenir las lesiones. Por ejemplo, también a los pacientes corredores, lo de la pisada que lo hemos mencionado. Muchas veces los pacientes se compran el zapato porque combina con la ropa o porque es bonito, pero nunca en ningún momento se paran a pensar en este ser el calzado adecuado para mí, cómo es mi pisada, yo tengo un pie plano, tengo un pie cabo, este zapato será adecuado para mí o este zapato, etcétera. O inclusive uno ve a veces pacientes que corren con zapatos que no son para correr, son zapatos para jugar tenis y no son para correr. Entonces esos son puntos importantes. Cuando me hablaste del estiramiento y de toda esta parte de fortalecimiento muscular, yo le recomiendo a los pacientes que en el caso de la carrera, que no se dediquen solamente a correr. Hay unos planes de entrenamiento que incluyen fortalecimiento muscular, porque hay pacientes que se dedican a correr solamente, pero no desarrollaron una musculatura adecuada, no desarrollaron una cosa que se llama propiocepción, que es el equilibrio del paciente en la carrera o en actividades como fútbol, basquetbol, etcétera, que es importante desarrollarlo, ese equilibrio que tú tienes para hacer un pivoteo o para hacer un regreso rápido o voltear rápido y no tener alguna lesión ligamentaria. Esto es importante desarrollarlo con un buen entrenamiento. Y el buen entrenamiento incluye no solamente esto que te estoy mencionando, sino entonces cuando vamos al estiramiento. El estiramiento es siempre recomendable después de la actividad. Hay pacientes y hay corredores o hay deportistas que terminan su actividad y ahí se acabó todo. Esa es la parte más incómoda. Es fastidioso. Después de que vienes muerto del cansancio, que hiciste 10 kilómetros, 15, 21 kilómetros, entonces pararte a estirar 20 minutos, eso es un fastidio, pero qué bueno es, porque ese estiramiento posterior a la actividad deportiva va a redundar en que tú cuando vuelvas a correr vas a tener mejores condiciones, porque tu capacidad muscular va a estar mejor y la posibilidad de lesiones va a disminuir enormemente. Entonces, como verás, aquí tienes una serie de cosas. Perdón, no había mencionado lo de la alimentación y la hidratación. La alimentación y la hidratación son básicas. Una alimentación balanceada, una hidratación adecuada para la actividad deportiva que vas a realizar. Y una última cosa que también se me había olvidado, el descanso, el verdadero descanso. Les voy a sugerir, cuando vayan a una fiesta y se tomen sus tragos y se acuesten a las 3 de la mañana, no se paren a las 7 de la mañana a correr porque se van a lesionar. Ese día descansen, porque es ahí donde vienen las lesiones. Por tratar de cumplir una meta o un plan de entrenamiento, entonces se caen en ese tipo de lesiones. Eso es más o menos, en resumen, todos estos factores que ayudan a prevenir las lesiones. Creo que hay otras cosas, ¿no? Pero aquí nos extenderíamos muchísimo. Doctor, quiero que me comente ahora sobre el Centro Integral de Medicina Deportiva y también sobre la consulta que tiene online, que específicamente para personas que no se encuentran en Venezuela, o eso fue lo que leí en Instagram, y también dónde está ubicado su consulta, sus redes sociales, donde se pueden comunicar con usted para estar atentos a todas sus publicaciones, y también los que necesiten asesorías pues se puedan acercar. Seguro. Fíjate, con respecto al Centro Integral, esta fue una idea que desarrollamos, vamos a cumplir 2 años de fundado, y es una idea que traíamos desde hace varios años, porque muchas veces se vende en Venezuela, prácticamente, específicamente, se vende la idea de un centro de medicina deportiva, y realmente como centro de medicina deportiva no lo es, porque lo que es simplemente un centro de fisioterapia. Cuando hablamos del concepto de medicina deportiva, tienen que tratar de incluir todas las áreas que corresponden a medicina deportiva. Entonces, aquí nos esmeramos en montar un centro donde tenemos cardiología, tenemos nutrición, tenemos traumatología, tenemos terapia del dolor, fisioterapia dirigida y fisiología del ejercicio. Son todas estas áreas médicas que trabajando en conjunto logran abordar al paciente de una forma integral. Por eso es que el centro se llama Centro Integral de Medicina Deportiva Medical Steps.
Este centro está ubicado en el Centro Profesional Vizcaya, en Vizcaya, en el nivel C2. Con mucho gusto los pacientes que quieran, no solamente porque estén lesionados o porque tengan algún problema desde el punto de vista cardiovascular. Cuando un paciente quiere mejorar su condición física, el Centro Integral de Medicina Deportiva, Medical Steps, tiene planes de mejoramiento físico. Que lo interesante de esto es que tú mejoras físicamente bajo vigilancia médica. Entonces aquí tienes todas las herramientas para ir mejorando bajo vigilancia médica, chequeándote cada uno de los parámetros necesarios para que tú disminuir la posibilidad de lesiones o disminuir la posibilidad de algún problema tipo cardiovascular, por ejemplo. La otra pregunta que me hiciste fue sobre la medicina online, la consulta online, sí. Con todo este éxodo que ha habido en Venezuela, lamentablemente, espero que eso cambie, esperemos que eso cambie, se ha generado, y realmente cuando tú conversas con pacientes que se han ido al exterior, uno de los, como yo lo llamo, uno de los talones de Aquiles o los puntos débiles de la gente que se va al exterior es la parte médica. Porque nosotros los venezolanos estamos acostumbrados a que esa relación médico-paciente es una relación muy amigable, muy cercana, muy de amigos. El médico se hace amigo del paciente, el paciente amigo del médico, y realmente existe una relación casi que de amistad en muchos casos, que no la va a conseguir fácilmente en otros países, porque yo entiendo que es un problema, que quizás no es un problema, sino es un estilo cultural, ¿okay? Cada país tiene sus culturas, sus formas de actuar en diferentes ámbitos, y en el caso de la salud es así. Entonces, ha habido como mucho interés y me han preguntado: doctor, usted no ve consultas, si yo estoy fuera del país y quiero comunicarme con usted, ¿cómo haría? ¿Existe la posibilidad de hacer una consulta cara a cara a través del Skype o a través de todos estos sistemas de computadoras que nos permiten hacer eso? Entonces se nos ocurrió hacer esta consulta online, que es muy sencillo. El paciente que quiera una consulta online lo que hace es escribir una solicitud a una dirección de email que es doctorvallenilla@gmail.com. Así como lo oyen, completo y en minúsculas, doctorvallenilla@gmail.com, solicitando, y ahí se le dan todas las instrucciones y se hace una consulta face to face para entonces aclarar las dudas que pueda tener el paciente, segundas opiniones, porque yo sé que se generan problemas como con el idioma, problemas económicos, que sale muy costoso la consulta a un médico en otro país, el problema de que sentí que no fui bien atendido, que no me explicaron bien lo que yo tengo, entonces quiero a un médico venezolano que les explica como los venezolanos solemos ser, explicativos, habladores, y tratar de aclarar las cosas lo mejor posible. Esa es la idea de esta consulta online, y bueno, se pueden comunicar así, pueden solicitarla a través de la página web, de la dirección de email, perdón. ¿Otros lugares en Caracas donde es de consulta? Sí, yo paso consulta en el Centro Médico de Caracas, en San Bernardino, en el consultorio 277 anexo A del centro médico, y también pasó consulta en el Centro Traumatológico Santa Fe. Esto queda dentro del Centro Comercial Santa Fe Norte. Con mucho gusto, bueno, y como les dije anteriormente, en Medical Steps son los 3 sitios donde yo paso consulta, y con mucho gusto estoy a la orden. Y también recalcar, así como tú me sigues, me pueden seguir por redes sociales, Instagram y Twitter. Y ambos la dirección es @drvallenilla, dr de doctor, drvallenilla, y por ahí, bueno, yo trato de dar toda la información lo más explicativo posible de las diferentes lesiones y las diferentes patologías que se puedan presentar. Inclusive se pueden comunicar conmigo a través de esas redes sociales también. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Bueno, obviamente tiene que volver porque quedaron muchísimos temas pendientes, pero bueno, el tiempo se nos llevó toda esta hora. Muchísimas gracias, y bueno, la invitación está abierta para que venga a Deportiva Mix las veces que ustedes quieran. Muchas gracias a ti, de verdad que para mí fue un honor, y con mucho gusto estoy a la orden cuando lo deseen. Nosotros seguimos con buena música aquí en Deportiva Mix, de 9 a 10 de la mañana, con deporte como estilo de vida.